Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Anoche comenté en Movistar esa victoria del Barça 0-1 en el Bernabéu ante el Real Madrid. Tenéis un vídeo post partido, nada más terminar desde el estadio. Y como os prometí, vamos a hacer también las notas del partido. Vais a tener también, por supuesto, un vídeo con el resumen, con todas las imágenes del partido y alguna cosita más que haré, por supuesto. A ver si me da tiempo a meter el partido en el laboratorio, pero lo que os prometí aquí lo tenéis. Este vídeo con las notas de todos los que jugaron, porque es un partido que deja bastantes cosas, bastante análisis, jugadores que estuvieron muy bien, otros que estuvieron bastante mal. Bueno, vamos a analizarlo, venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Por cierto, que muchos me habéis pedido que os enseñe. Hay algunos vídeos, que os enseño todas estas colecciones de France Football, del gráfico, desde los años 40, del World Soccer, de Green Sportivo, de 442, del Voetbal International de Holanda. Todo eso os lo voy a. De 11 Mundial, os lo tengo que ir enseñando. Tengo que hacer alguna sección de todo eso, ahora que el canal ha crecido tanto. Pero bueno, ya lo haremos. Vamos a centrarnos en lo que nos ocupa, amigos de Mundo Maldini. 0-1. Yo dije ayer en el vídeo que el resultado sí me parecía justo, que el Barça jugó algo a lo que no suele jugar. Luego, cuando hagamos un vídeo con el laboratorio, vais a ver el tanto por ciento de posesión del Barça, que fue muy poco con respecto a lo que suele ser, pero bueno, el Barça defendió bien, el Madrid no supo atacar esa defensa tan abajo del Barça, ¿no? Y al final el resultado, yo insisto que creo que sí fue justo, de hecho estuvo cerca al 0-2, y el Barça, el Madrid al Barça prácticamente a Ter Stegen no le hizo trabajar. Bueno, vamos con las notas. Vamos a arrancar con Thibaut Courtois. Empezamos como siempre con el equipo local. Thibaut Courtois pues prácticamente no tuvo que intervenir. La verdad, el Barça tampoco le atacó prácticamente nada. En el gol no puede hacer nada, incluso hace una buena acción sacándose el pelota que sí, y luego es mala suerte con el rebote, y el Barça ocasiones de gol creó otra que sacó el propio Ansu Fati bajo los palos, así que le voy a colocar un 5 a Courtois. No se le puede suspender, tampoco se le puede poner una gran nota, un 5 para Thibaut Courtois. Carvajal, bueno, como siempre estuvo, eso nunca se le va a negar a Carvajal, estuvo muy impetuoso, intentó trabajar mucho, se dejó el alma en el campo, es verdad, pero con poco éxito, abusó mucho del centro lateral, centros prácticamente ninguno fue a buen puerto, centros bastante deficientes muchos de ellos. No le voy a suspender por el trabajo que hizo, pero un 5, no más de un 5 para Carvajal, sinceramente. Vamos con Militao. A mí me gustó el partido de Militao. Yo comentaba en la transmisión de Movistar que estábamos viendo los dos mejores defensas del mundo ahora mismo, que son Araujo-Militao, Militao-Araujo, ponedlo en el orden que queráis. Hubo alguna pérdida en la salida por ímpetu, luego se fue arriba al ataque. Bueno, yo creo que hizo un partido bastante notable para mí, para un 7 para Militao, sinceramente. Para mí el partido de Militao me da para un 7. Vamos con Rüdiger, que sin estar mal no tuvo el peso que tuvo Militao en el partido. En ataque llegó muy poco, Militao llegó mucho más que Rüdiger, tuvo alguna pérdida también en zona más o menos peligrosa, pero tampoco la consiguió el Barça materializar o capitalizar. Un 6 para Rüdiger, para mí me da para un 6 para Rüdiger. Nacho, que jugó de lateral izquierdo, en ataque muy poco, prácticamente no le vimos en ataque. Algunas contras del Barça que tiró el Barça sí fue capaz de pararlas, de neutralizarlas, pero vamos, no fue como el Barça atacó poco, porque el Barça realmente atacó muy poco, defensivamente no tuvo que trabajar y ofensivamente le dimos poco. Un partido para mí relativamente discreto de Nacho, un 5,5 para Nacho. Un 5,5 para Nacho, luego al final acabó jugando Camavinga de lateral izquierdo, el tramo en el que hizo esas modificaciones Ancelotti. Camavinga, precisamente Camavinga, es verdad que tiene responsabilidad en el gol, la tiene, y bastante, la verdad. A mí el primer tiempo de Camavinga me gustó, cómo se perfilaba, cómo tocaba para los costados, sí me gustó Camavinga, luego en la segunda parte apareció jugando de lateral y ahí ya desapareció mucho más del partido, pero no me pareció sinceramente un mal partido de Camavinga en esa posición, en un partido que el Madrid llevó la iniciativa. Un 6 para Camavinga. Al final ayer demostró Carlo Ancelotti que en esa posición de pivote defensivo prefiere a Camavinga antes que a Tchouaméni, que por cierto luego entró, ahora hablamos de él. En fin, un 6 para Camavinga. Vamos con Toni Kroos. Siempre os digo lo mismo en estos vídeos, es que tenemos que puntuar a los jugadores en función de lo que pueden dar. Era un partido muy importante, un derbi, un clásico, partido clave en el Bernabéu. Toni Kroos, que no jugó en la posición de medio centro, jugó como interior, aunque es verdad que juega muy cerca de la base del medio campo, muy cerquita de Camavinga,
El Madrid, en un partido que el Madrid domina tanto, no tuvo el peso en el juego ofensivo que necesita un jugador como Toni Kroos. No lo tuvo realmente, o sea, incluso tuvo algunos errores bastante extraños de controles, algún remate que prácticamente golpeó al aire. A mí me pareció un partido flojo de Toni Kroos. Tengo que suspender a Toni Kroos. Cualquier otro jugador de este partido no hubiera suspendido, pero es que hablamos de Toni Kroos. Si es que para mí un 4,5 para Toni Kroos. Primer suspenso del partido, un 4,5 para Toni Kroos. Hay que tener en cuenta que el Madrid llevó la iniciativa, sobre todo toda la segunda parte, y prácticamente no generó peligro. Y eso hay que achacárselo a jugadores creativos como Kroos, como Luka Modric también. Vamos con Luka Modric. Me gustó más que Kroos. En el primer tiempo era muy claro, Kroos muy cerca de Camavinga y Luka Modric más cerca del área. Intentó tirar de la presión, intentó, digamos que, algo así como manejar al equipo en 3/4 de campo, en el sentido de que lo que intentó Toni Kroos es que el equipo presionara mucho más, gestos permanentes para que el equipo adelantara la presión y a partir de ahí que él pudiera participar. Por eso digo manejar el equipo en esa zona. Pero tampoco tuvo esa participación decisiva, ni mucho menos Luka Modric. En la segunda, él es muy inteligente, en el primer tiempo vio que no estaba funcionando eso y vino mucho más atrás a la base del mediocampo a ayudar. Pero aún así, yo me parece que estuvo mucho mejor que Toni Kroos. Le voy a colocar un 6,5 el partido de Luka Modric, sin ser brillante ni mucho menos, pero yo creo que un 6,5 sí me da para Luka Modric, la verdad. Muchos no estaréis de acuerdo y me gusta que me lo digáis en los comentarios. Ahora voy a hablar del Barça, por supuesto. Vamos con Vinicius. En un par de unos contra uno se pudo marchar, pero luego al final no terminó la jugada bien. No hizo prácticamente ninguna jugada de peligro real. Bueno, es que el Madrid prácticamente no creó ninguna jugada de peligro real, no tiró entre los 3 palos, pero eso hay que achacárselo también a Vinicius, por supuesto. Muy controlado Vinicius. ¿Da para suspender a Vinicius? Volvemos a lo mismo. Si es que un partido en el que no se va prácticamente ni una vez con peligro, en el que le controlan tanto, en el que además, por cierto, vio una tarjeta amarilla que le pudo costar la roja porque esas protestas tan airadas le podrían haber costado la roja, da para suspender a Vinicius. Yo en este partido le voy a suspender a Vinicius. Y mira que me encanta Vinicius, y lo he dicho muchas veces, pero me da para un 4,5 para Vinicius. Si no hubiera tenido esa jugada en la que le podrían haber suspendido, expulsado, yo creo que podía haberle aprobado. Pero para mí, 4,5 para Vinicius. Muchos no vais a estar de acuerdo con esta nota y además me gusta que me lo digas, pero es lo que pienso. Vamos con Karim Benzema. A ver, fue un partido muy flojo otra vez de Karim Benzema. Me recordó al Benzema del Atlético de Madrid el otro día. Yo creo que el Madrid necesita una buena versión de Benzema. Yo no quiero decir que estemos viendo una sombra de Karim Benzema, porque tampoco es eso. De hecho, hace poco en Anfield hizo un partidazo, pero para mí otro mal partido. Lo dije en la transmisión de Movistar, otro mal partido de Karim Benzema, que necesita mucha más movilidad. Es verdad que marcó un gol anulado por fuera de juego, que sí que era, con una gran maniobra y un gran remate en el primer tiempo, pero se movió muy poquito, muy fijo ahí como 9 en un partido que yo creo que el Madrid necesitaba un Benzema con mucha más movilidad, Así que le voy a suspender otra vez a Benzema. El día del Atlético de Madrid le suspendí y le tengo que suspender otra vez. Para mí un 4 para Karim Benzema. Ya digo que muy por debajo del nivel que necesita de Karim Benzema este Real Madrid. Para mí un 4 para Karim Benzema, que ante una defensa tan atrás, yo creo que tenía que haberse movido mucho más, salir mucho más de la zona y prácticamente no participó, o muy poquito por lo menos. Vamos con los cambios. Rodrigo, que entró en un momento de mucha dificultad del Madrid, es verdad que cuando ya más dominaba, intentó algún desborde, pero jugó bastante por dentro, no jugó cerca de la banda porque estaba Carvajal ocupando ese espacio y tampoco tuvo prácticamente nada, un disparo de media distancia que salió cerca del palo, pero poco más. Por cierto, fue de los pocos disparos de media distancia que hizo el Real Madrid, pero poco más. Para mí un 5 para Rodrigo, un 5, no suspenderle, pero sí un 5 nada más para Rodrigo. Vamos con Tchouaméni, que entró para apuntalar el mediocampo en un momento en el que Ancelotti se dio cuenta que podía llegar el 0-2 del Barça, porque el Madrid estaba prácticamente sin mediocampo y lógicamente, a mí me parece que estuvo bien ahí Ancelotti para que la eliminatoria, es que son a 180 minutos, no quería lógicamente poder recibir algún gol más. Bueno, en el mediocampo tuvo muchos errores con la pelota, incluso de colocación. No me gustó el partido de Tchouaméni, el tiempo que estuvo. Le voy a colocar otro 4,5, le voy a suspender a Tchouaméni también, que va a tener que mejorar mucho para acabar siendo el mediocentro titular del Real Madrid. No digo que no tenga capacidad de hacerlo, pero va a tener que mejorar bastante.
Y luego Álvaro Rodríguez, que entró en los últimos minutos, no pudo prácticamente tocar un solo balón, ahí no le vamos a puntuar. Y Carlo Ancelotti, al final apostó por la vieja guardia, por los Modric, Kroos como los dos interiores, con 4 centrocampistas, con Camavinga de pivote. La elección a mí me parecía más o menos lógica en estos partidos, pero es verdad que al final, a mí me sorprendió que no tuviera ni un solo minuto Ceballos, eso tengo que decirlo, me sorprendió bastante el 0 minutos de Ceballos, tengo una sensación de que es verdad que en un momento dado hizo bien, como estratega, el Madrid perdía en casa, es verdad, el Madrid estaba dominando, acabó quitando a Camavinga y metió a Kroos ahí, el Madrid estaba muy frágil en el medio, el Barça tiró un par de contras, yo creo que hizo bien en meter a Tchouaméni para por lo menos que el daño no fuera mayor y ir con bastantes posibilidades al partido de vuelta, pero yo le voy a poner un 5 pelado a Ancelotti, no más de un 5 pelado para Ancelotti, sinceramente. Vamos con el Barça, amigos de Mundo Maldini, vamos con Ter Stegen. El Madrid no tiró entre los 3 palos. Es decir, no tuvo que hacer ninguna parada de mérito, eso para empezar. Algún balón colgado que descolgó bastante bien, muy seguro por arriba, pero un partido en el que increíblemente no tuvo demasiado trabajo Ter Stegen. Le voy a poner un 6, es que no se puede mucho más. Es verdad que hay una cosa muy importante, lo decía en la transmisión, que esos balones con el pie que él sacaba para desarmar la presión del rival, los pone donde quiere. Impresionante lo de Ter Stegen por ahí. Pero bueno, un 6 para Ter Stegen. Araujo, que jugó de lateral derecho, igual que jugó de lateral derecho en la final de Riyadh, fundamentalmente para enfrentarse a Vinicius, le ganó prácticamente todo a Vinicius. Es verdad que cuando Vinicius podía encarar con la pelota controlada, ahí es casi imparable, se le fue un par de veces, pero luego le aguantó bien la carrera. Es decir, que le defendió muy bien a Vinicius, muy bien a Vinicius. Me parece que hizo un partidazo espectacular, yendo por dentro también, algunas veces interceptando un par de disparos peligrosos. Para mí un 9 para Araujo, una exhibición defensiva de Araujo. Koundé, también estuvo bastante bien Koundé, también me gustó bastante el partido de Jules Koundé. Algunas veces incluso saliendo con la pelota para intentar desahogar al equipo, me fijaba permanentemente cómo tiraba del equipo desde atrás con gestos para que el equipo adelantara líneas. Me gustó mucho, no al nivel de Araujo, pero un 8,5 para Koundé. Vamos con Marcos Alonso, que entró a última hora por la lesión de Christensen y lo hizo también muy bien, partidazo de Marcos Alonso, defensivamente, sin ningún error, algunas pelotas por arriba que sacó bastante bien. Es verdad que en ataque casi no llegó porque el Barça atacó poco, esa es la verdad. Le voy a colocar un 8 a Marcos Alonso, un 8 a Marcos Alonso. Vamos con Balde, cuyo partido también me gustó mucho. Es que defensivamente el Barça estuvo a un nivel altísimo. Balde, incluso llegando por la banda izquierda más de una vez, tirando del equipo también. Era el principal que intentaba que la línea del Barça saliera. Era el que hacía los gestos principales para que la línea del Barça saliera. Y salió muchas veces a apretar al lateral, a Carvajal al lateral. Otro muy buen partido de Balde, para mí un 8 también para Balde. Hay que tener en cuenta que el Barça lo que mejor hizo fue defender. Defensivamente me parece que hizo un partido impresionante, la verdad, el Barça, impresionante. Busquets, bien, cuando le presionó el Madrid tuvo algunos problemas, perdió pocos balones, es verdad. No fue el mejor Busquets, era un partido de mucha responsabilidad para Busquets, y luego en la segunda parte, como el Barça casi no tiene la pelota, pues en ese sentido Busquets no luce. Un 6,5 para mí para Busquets. Fue un partido muy extraño en el sentido de que el Barça tuvo mucho menos el balón que el rival, que el Real Madrid en este caso. Frenkie de Jong, pues se puede decir más o menos lo mismo que de Busquets. Jugó bastante cerquita de Busquets. Me gustó su partido en algún momento llegando arriba a 3/4 de campo, a presionar también cuando el Barça tenía momentos de buena presión, porque las tuvo también. Con la pelota no hizo demasiado. Le voy a colocar un 6,5, igual que a Busquets. Le pongo un 6,5 a Frenkie de Jong. Franck Kessié, me parece que hizo un partidazo. Vi una tarjeta amarilla, es verdad, pero me parece que hizo un partidazo. No marca el gol él, pero es el que participa en el gol de forma decisiva. Está a punto de marcar otro gol más. Muy inteligente siempre, sabía dónde se estaba cociendo el partido para que él participara. A veces que jugó un poquito más cerca de la primera parte, como hizo, por ejemplo, ante el Sevilla no hace mucho. Fundamentalmente, defensivamente, muy bien. Gran partido de Kessié, con una ocupación del espacio perfecto. Le voy a colocar un 8, me encantó Kessié, y lo dije en el vídeo de ayer, me parece que Kessié necesita mucho más mucho más reconocimiento del que está teniendo en el Barça Kessié. Gran partido de Kessié. Rafinha, bueno, mucho más en defensa que en ataque. En ataque hubo un par de jugadas en las que le ganan muy fácil la acción. En ataque estuvo francamente nulo, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Francamente nulo Rafinha. Defensivamente intentó trabajar y trabajó bien, pero a Rafinha hay que pedirle mucho más en ataque. Yo creo que el partido de Rafinha para mí fue discreto, lo tengo que decir. Para mí un 5,5, no más de un 5,5 para Rafinha.
Vamos con Gavi, bueno, como siempre, agresivo, trabajando mucho en el costado izquierdo, este tipo de partidos en los que el Barça no está acostumbrado a estos partidos, pero el Barça cuando tiene que defender mucho, Gavi es un jugador clave, por supuesto, y defendió bien, ayudó mucho atrás, así que para mí un 6,5 para Gavi. Se metió en algunas trifulcas, pero bueno, eso en un partido de esta tensión, estas cosas pasan en el campo y no hay que darle, sinceramente, mucha más importancia, ¿eh? Para mí un 6,5 para Gavi. Ferran me gustó Ferran, da del gol, el pase del gol a Kessie, o de la jugada que arma el gol hacia Kessie. Cuando entra pegado a la banda derecha en el tramo final de partido, hace una jugada, una contra del Barça, que está a punto de ser el 0-2 de Kessie, con un pase atrás de Ferran, y trabajó bien. Yo creo que fue un partido de mucho desgaste de Ferran y me gustó. Le voy a colocar un 7 a Ferran, la verdad. Me gustó el partido de Ferran para lo que le pedía el partido, ¿no? Y luego Ansu Fati, que entró solo hizo 2 cambios el Barça. Ansu Fati, que jugó bastantes minutos, trabajó bien arriba, tuvo un par de jugadas, tiene la mala suerte de que le rebota esa pelota, que era el 0-2, pero eso, la verdad que es mala suerte, él acompañaba la jugada, esas cosas pasan. Le voy a colocar un 6 a Ansu Fati. Luego entró también al campo Sergi Roberto, pero muy pocos minutos, no le voy a puntuar a Sergi Roberto, lógicamente. Y terminamos con Xavi Hernández. Bueno, el planteamiento era muy difícil jugar en el Bernabéu con tantas bajas. Lewandowski, Pedri, jugadores clave, Dembélé, los 3 jugadores más importantes en ataque no estaban, ninguno de los 3. Luego encima Christensen, es decir, que hizo un partido, el partido que pedía. Ya sé que mucha gente le va a acusar de, claro, pero es que juegas muy atrás. Contra el Real Madrid muchas veces, contra los equipos grandes muchas veces tienes que defender. Yo creo que ha aprendido la lección, Xavi, ha aprendido la lección. La lección de la Champions, se lo dije muchas veces. El día de la Champions, cuando el Barça le ganaba 1-0 al Inter, se fue al ataque el Barça a lo loco. Y el Barça muchas veces tiene que saber que ante equipos que son por lo menos igual que tú, y por momentos superiores a tú en ciertas fases del juego, y con la baja que tenía, yo no le achaco el hecho de que acabara jugando tan atrás. Fue un gran ejercicio defensivo, acabó ganando el partido. No es exactamente como tiene que jugar el Barça siempre, pero de vez en cuando algún partido así pues le toca hacer, y lo hizo. Y yo creo que en ese sentido Xavi tiene que salir reforzado. Por supuesto que en los partidos habituales prácticamente siempre el Barça va a dominar y va a presionar más arriba. A ver, yo le voy a colocar a Xavi un 7, no más de un 7 tampoco, tampoco nos pasemos, pero bueno, yo creo que tuvo mucho mérito en lo que hizo. Un 7 para Xavi en un partido muy distinto a lo que solemos ver del Barça. Esto es lo que pienso, amigos de Mundo Maldini. Quiero vuestras notas, ¿eh? Un abrazo, chao, 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 chao.